Saludos, en este video vamos a realizar dos ejemplos acerca del envío y la recepción hacia y desde un microcontrolador utilizando MATLAB. La conexión es muy sencilla, simplemente se debe conectar mediante el cable USB a un ordenador que tenga instalado MATLAB. Bien, el primer ejemplo va a ser mandar datos u comandos desde MATLAB a un microcontrolador. Puede ser cualquier tipo de microcontrolador. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a declarar como salida el pin que tiene por defecto un LED, ¿no? En el caso de un Arduino Uno, pues será el pin número 13 u otro número de pin. Entonces acá ya estamos declarando como salida el pin que tiene asignado un LED. Declaramos también la tasa de boundios para la comunicación, la velocidad. Y en el void loop simplemente vamos a preguntarnos, ¿no? Vamos a preguntarnos si existe un dato disponible desde el ordenador. Si es que hay un dato disponible, entonces ese dato será almacenado en un char llamado dato, ¿no? Si el dato es igual a 1, entonces el LED se prende. Si el dato es igual a 0, entonces el LED se apaga. Y eso es todo. Una vez subido a nuestra placa, lo que vamos a hacer es correr el siguiente código en MATLAB. El código en MATLAB consta de tres partes. La primera parte lo que nos realiza es inicializar prácticamente todo. Va borrando variables y cualquier otra cosa que estemos haciendo anteriormente. Al mismo tiempo también borra los dispositivos si es que hubiese algún problema de alguna sesión anterior para evitar problemas de conexiones. Así que es lo que hace esa primera parte. La segunda parte es donde se inicia la comunicación serial. Acá en la primera parte estamos declarando en data una variable, en este caso ya un objeto, que va a ser nuestro puerto serial. Y acá estaríamos colocando el puerto COM respectivo donde está ubicado o donde está conectado a nuestro dispositivo. Acá en mi caso es el COM número 3. Y acá está. Entonces se colocan algunos otros parámetros para la comunicación serial. Uno como la tasa de boundios para la comunicación entre microcontrolador y ordenador. Y por último, acá se abre, mediante el comando fopen, se abre el puerto serial, ¿no? Y la última parte lo que nos hace es crearnos una figura. Una figura, es una figura vacía, acá está, para la interfaz de usuario. Donde el punto 00 sería esta parte, acá el eje X y este lado el eje Y. Entonces vamos a crear dos botones. El primer botón es una interfaz de control de usuario y la vamos a crear sobre la figura vacía, ¿no?, que habíamos hecho. El estilo va a ser push, con eso estamos diciendo que va a ser un botón. La posición es la posición X y el tamaño del botón, tanto en base como en altura. El string que va a ser escrito sobre el botón, que va a ser un on, la palabra on. Y el callback, que sería la función que se va a llamar si el botón es presionado, ¿no? Entonces en este caso la función va a ser escribir por el puerto serial un 1. Para el botón número 2 también va a ser lo mismo. En este caso va a ser todo, solamente cambiamos la posición en la cual se va a dibujar el botón. El string va a ser off y el callback va a escribir en el puerto serial el 0. Entonces vamos a correr la primera parte. Se borra todo, se inicializa todo. Se inicia la comunicación serial. Pues recordemos que en esta parte el microcontrolador debe estar conectado con el ordenador. Y la última parte dibujamos, ahí está, ¿no? Dibujamos la interfaz gráfica sobre nuestra figura, ¿no? Si voy colocando esto, acá puedo ver que mi LED se apaga y se prende, ¿no? Bien, para el siguiente ejemplo vamos a realizar la recepción de datos desde el microcontrolador y esta vez vamos a mandarlos hacia MATLAB. Entonces, para este caso ustedes pueden utilizar cualquier tipo de microcontrolador, obviamente con entradas para leer sensores. Bueno, en este caso estoy utilizando un sensor Sharp. Aquí están las conexiones y he entrado acá una conexión analógica. Entonces, el código que se colocaría sería el siguiente. Acá está.
Entonces, primeramente vamos a declarar, ¿no?, el sensor pin, y también vamos a incluir la librería del filtro de Kalman, porque sabemos que ese sensor es bastante ruidoso, y vamos a ayudarnos de la librería para poder filtrar el dato, ¿no?, y tener unas señales mucho más limpias. Entonces aquí tenemos algunos datos, uno por ejemplo para leer directamente el sensor. Acá se va a guardar los datos del sensor aquí, ya una vez utilizado el filtro, es decir, ya la señal más limpia, un timer y un diferencial del tiempo que es necesario para utilizar el filtro. Entonces vamos a crear primero el sensor mediante la librería del filtro de Kalman. En el byte setup vamos a inicializar la comunicación serial y vamos a colocar la primera distancia para nuestro sensor, ¿no? Solamente hay que leer el pin y vamos actualizando nuestro timer. Bien, hasta este punto esto ya se ha hecho anteriormente. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser crear una función que se llama mandar flotantes, o también puede ser para números de tipo double. Ambos en Arduino pues son prácticamente lo mismo. Entonces lo que hace esta función simplemente nos sirve para mandar datos del tipo double o flotante, o de coma flotante, mediante puerto serial. Entonces acá está. Esto se van transformando en un array de bits, y después lo manda mediante puerto serial. Y por último, lo que se hace es, primero se calcula la diferencial de tiempo, que es sí o sí necesario para poder utilizar el filtro de Kalman. Se actualiza nuevamente el timer. Y acá leemos, ¿no? Aquí estamos leyendo el dato del sensor mediante una lectura análoga. Después lo filtramos, ¿no? Vamos, el dato que hemos leído lo colocamos y lo filtramos, ¿no?, mediante el filtro de Kalman. Y la respuesta sería esto, ¿no?, el filter data. Y este filter data pues lo vamos a mandar mediante puerto serial. Aquí también la funcioncita que nos hemos creado acá. Estamos mandando el dato ya filtrado mediante puerto serial. Y eso sería todo. Simplemente estamos leyendo el sensor, lo estamos filtrando y lo estamos mandando por puerto serial. Este es un dato de tipo con coma flotante, ¿no? Y eso sería todo. Entonces subimos el dato al microcontrolador. En este caso estoy utilizando un SP8266, bueno, el puerto COM. Y vamos subiendo el dato. En MATLAB simplemente va a ser de la misma manera. La primera parte va a estar siempre esto para inicializar y poder borrar todo. Ahí está. Después en la segunda parte, de la misma manera, se abre el puerto serial. Eso no cambia para nada. Y por último se termina abriendo, ¿no?, el puerto serial. Después vamos a declarar algunas variables. Una es, vamos a declarar un vector vacío, en la cual vamos a guardar todos los datos del sensor, el sensor 1. Y un pequeño contador para ir contabilizando cuántos datos están entrando, que lo vamos a poner en i. Y para la última parte es la interfaz de usuario. En este caso vamos a hacerlo mediante un bucle infinito. Y de la misma manera vamos a preguntarnos, ¿no? Vamos a preguntarnos si existe un dato que está entrando y si esos datos son mayores a 3. Ahora, ¿por qué este número? Es simplemente por esto. Acá, cuando nosotros vamos en el código, estamos mandando acá un dato de tipo con coma flotante. Eso en Arduino tiene 4 bytes. Ya, entonces acá estamos mandando prácticamente aquí, estamos mandando 4 bytes. Entonces acá yo me estoy preguntando en MATLAB que si los datos que han llegado son mayores a 3, o sea 4 bytes. Y si hay 4 bytes en mi buffer, acá en el ordenador, entonces lo voy a leer. Entonces aquí estoy leyendo ya directamente los 4 bits del puerto serial y lo estoy guardando en la variable y. Y esta variable y tiene 4 bits. Entonces, con el siguiente comando, esos 4 bits los estoy uniendo. Acá están los 4 bits que me han llegado y están en y. Y los estoy uniendo todos y los estoy volviendo nuevamente, los estoy reconstruyendo al número original, ¿no? Y lo estoy colocando en S1. Y este S1 lo estoy aumentando al vector de sensores. Aquí está el sensor en la posición I, que vendría a ser
para ir aumentando cada vez el vector, ¿no? Entonces, con esta parte de acá simplemente voy graficando, ¿no? Si el número de datos que ha llegado es menor a 100, voy a graficar pues, el vector. Y si es mayor a 100, pues voy a graficar los primeros 100 datos. Y esto de acá, este comando de acá, el axis, pues me dan los números mínimo y máximo en X, mínimo y máximo en Y, para poder graficar. Y después subo el contador, ¿no? Entonces, en resumen con esto, simplemente estoy leyendo, voy a leer 4 bytes, los estoy uniendo, y después ese dato que he unido lo voy a sumar a mi vector sensor, que en un principio va a estar vacío, ¿no? Entonces, cada vez que vaya haciendo la iteración, ese vector va a ir creciendo con cada dato que vaya almacenando, ¿no? en este vector sensor. Entonces vamos a correr. Corro esto. Vamos a correr esta parte y la última parte es esta, ¿no? Y ahí está. Ahí tenemos los datos. Eso ya vendría a ser los datos en filtro utilizando el filtro de calma. Está totalmente, pueden ver que más o menos está, mientras vamos a hacer algunos análisis, mientras voy aquí jugando un poco. Acá podemos ver, por ejemplo, que en el axis, acá está, es desde 0 a 100, ¿no? Aquí en X está desde 0 a 100. Y en Y está desde menos 100 a 900, ¿no? Desde menos 100 a 900. Si yo voy moviendo acá mi sensor Sharp, puedo ver que los mínimos estarían en 300 y los máximos en 800. Voy a modificar eso un poco. Como eso está en un bucle infinito, pues no hay forma de cómo pararlo, ¿no? Bueno, una forma de pararlo es apretando Control C. Y con eso ya se detiene todo. Ya no hay. Entonces voy a modificar un poco el eje Y para que sea entre 300 y 800. Y vamos a volver a correr todo, ¿sabes? Y ahí está, ¿no? Arriba y abajo. Ya tenemos los datos y tenemos también en tiempo real, ¿no? Y se va desplazando conforme voy moviendo acá el sensor. Gracias.